nos tiene nuevamente aquí para poder exaltar y glorificar su nombre, un nombre que es eterno, un nombre que es sobre todo nombre. Le doy la bienvenida a cada uno de los que nos ven a través de estos medios. Que el Señor haga con su palabra como Él quiere hacer en cada uno de los corazones, tanto en el mío como el suyo. Y sé que Dios quiere hacer cosas hermosas, porque de Él viene la vida, de Él mana la vida, dice su palabra. Así que cierre sus ojos en esta hermosa tarde. Nos vamos a encomendar al Dios Altísimo y le vamos a pedir que sea Él el que dirija esta palabra, sea Él el que toque, sea Él el que ministre, sea Él el que lleve a cabo todo lo que quiere hacer en medio de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Querido Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, mi Rey, de poder compartir el hermoso mensaje tuyo, Señor, a cada uno de los que nos ven y nos escuchan, Señor, a través de estos medios. Te ruego, mi Padre eterno, que seas tú el que dirijas las palabras, que sea esa arma de doble filo que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado Rey, invoco tu presencia en esta hora y te ruego, mi Dios, que rocíes tu preciosa sangre sobre mi vida. De hecho, tú me has redimido ya, Señor, y así has redimido a los tuyos, a tu iglesia, con esa sangre preciosa. Te pido, mi Dios, que pongas ese carbón encendido en mis labios, que no me salga del renglón, sino que me deje llevar por tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, toma este lugar, toma el ambiente de este lugar y todo lo que quiera perturbar y estorbar en este momento, toma tú el lugar, precioso Dios. Tanto desde aquí donde yo estoy como donde está cada uno de mis hermanos, amigos, Padre, que nos ven a través de este medio. Que tú tomes, Señor, y embargues el lugar donde ellos están. Lo embargues con tu calor, que puedan sentir ese calor agradable, Señor, que solo tú puedes dar. Gracias, mi Rey. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. La semana pasada hablaba sobre el Salmo 19, sobre lo que son las obras de Dios, contemplar las obras de Dios, lo que es llegar a lo que dice ahí en el Salmo 19:7, donde la palabra de Dios se vuelve perfecta en nosotros, que convierte nuestra alma, porque solo a través de Él nuestra alma puede convertirse. Y dice aquí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero yo no me voy a centrar hoy en el Salmo 19, solo voy a dar inicio allí, pero me voy a ir a Hebreos. Y dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 19, en su versículo 11, dice: tu siervo es además amonestado con ellos. O sea que aquí el salmista David estaba hablando de que él era amonestado en relación a lo que concierne su perfecta palabra. Y dice, en guardarlos hay gran galardón. En guardar la palabra hay gran galardón. Ellas dan testimonio de Cristo, ellas dan testimonio del Dios vivo. Entonces es necesario que nosotros escuchemos, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. O sea que esa fe se abre, porque hoy voy a hablar algo sobre el reposo que nuestra alma requiere y que la cual el pueblo de Israel no pudo obtener, pero que usted y yo sí podemos obtener, porque nuestro reposo ahora es Cristo Jesús. Y dice aquí, en guardarlos hay gran galardón. ¿En guardar qué? Sus decretos, su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus juicios, que no son juicios que nosotros no podamos sobrellevar, sino que son juicios correctivos que nos corrigen para poder preservarnos. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios, preservar nuestra alma. Entonces nos tiene que corregir, entonces es correctivo para preservarnos. Y decía el salmista David, en guardarlos hay galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ni usted ni yo podemos entender nuestros propios errores, más que solamente Él puede que entenderlos. Y dice,
líbrame de los que me son ocultos. O sea que si los errores nosotros no los podemos entender, menos aquellos que están ocultos dentro de nosotros. O sea que el salmista se hacía una autoevaluación, un autoexamen de sí mismo. Y es lo que debiéramos de hacernos nosotros como iglesia, una autoevaluación. ¿Cuáles son nuestros errores? Y de hecho, si nosotros miramos que hay errores en nosotros, hay aún algunos que son ocultos, que solo el Señor los puede conocer. Y le dice luego el salmista, cuando él sabe de que hay errores en él, pero que le pueden haber ocultos, dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. El salmista sabía que muchas veces en nosotros va a haber soberbia. Y de eso no se agrada mi Señor. Entonces aquí dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Ese es un siervo que entiende su naturaleza humana, que dentro de él hay una naturaleza vieja que solo es sujetada a través de su verdad. Y esa naturaleza vieja muchas veces quiere sobresalir en la soberbia, pero decía el salmista, guárdame de esa soberbia. Dice que no se enseñoreen de mí, que no se subleven de mí. Entonces dice, cuando la soberbia se sujete por medio de Cristo, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Solo por nuestro Señor, la soberbia que habita en el hombre viejo, en el hombre que está ahí en nosotros, pero que el nuevo hombre lo tiene que sujetado. Pero por eso decía nuestro Dios, velando en todo tiempo, orando y velando, porque a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne no. O sea, la carne no va a querer someterse, pero nosotros la subyugamos, no nosotros, sino que el Espíritu que mora en nosotros, al cual nosotros cada día alimentamos por medio de su palabra, por medio de su verdad. Entonces esa soberbia no se va a enseñorear, no se va a levantar, sino que dice que entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y luego dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Nos vamos a ir a Hebreos, porque ahí encontramos algo que el Señor declaró sobre su pueblo. Aquí le estaba hablando a su pueblo, no le estaba hablando en sí, no nos estaba hablando a nosotros como iglesia, sino que estaba hablando en sí del pueblo de Israel. Y vamos a ir ahí a Hebreos capítulo 3. Y me impactó, cuando estaba leyendo esto, me impactó. No había quizás leído esto, donde Jesús muestra a Moisés como siervo, que guió a su casa, que guió a su pueblo, a un pueblo que estuvo en rebeldía, en soberbia, y que por lo tanto no entró en el reposo, que es lo que yo quiero hoy, que nosotros entendamos que Jesucristo es nuestro reposo y Él quiere que nosotros entremos en ese reposo. Y dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, por tanto, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea que aquí el que escribió Hebreo les estaba diciendo, por tanto, hermanos apartados, porque santos quiere decir apartados, separados ¿de qué? De las cosas a las cuales veníamos viviendo. ¿Para quién? Para Dios. O sea que en el momento que usted acepta a Dios, usted es separado, usted es apartado. Y por eso le decía, a ustedes los que fueron apartados, a ustedes los que fueron separados, participantes del llamamiento. O sea que hubo un llamamiento para el pueblo de Israel, como lo hay hoy para usted y para mí. Hay un llamamiento en el cual el Señor quiere separarnos de todo eso que nos afecta físicamente, espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida. Y dice, del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando yo leí, el Señor fue apóstol, nuestro Señor Jesucristo lo llama Hebreos apóstol y sumo sacerdote. Y yo dije, ¿cómo? Empecé a estudiar. Un apóstol es un enviado. Un apóstol es el que dice apóstol y profeta,
es el que lleva la palabra, es la voz de Dios para el hombre. O sea que Jesucristo era la voz del Padre para nosotros, los moradores, pero a la vez era el sumo sacerdote quien nos representa ahora a nosotros. O sea que son dos cosas diferentes. El apóstol profeta es la voz de Dios, el que habla a través del apóstol y del profeta aquí a los moradores, pero Dios mismo era el sumo sacerdote que presentaba al pueblo o al hombre ante Dios Padre. Cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me llevó ahí a Génesis, donde Jacob tuvo un encuentro con Dios mismo. Cuando él miró, tuvo un sueño, y en ese sueño tuvo una visión en el cual miraba una escalera que subía desde la tierra hasta el cielo, y dice que ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no dice que ángeles bajaban? Porque supuestamente los ángeles son los que descienden del cielo. No, dice ángeles subían y ángeles bajaban. Quiere decir que hay una voz del pueblo, una voz del hombre que sube al Padre, y el Padre trae respuesta aquí a los suyos. Porque aquí en hebreo se está refiriendo a lo escogido, a lo llamado. Usted es un llamado y usted es un escogido, pero a usted le corresponde ser fiel. Y cuando dice esto me lleva a San Juan, capítulo 2, cuando Dios hace el llamado a varios discípulos, y estos discípulos se dieron en sí. Encontró a Andrés y a otro discípulo, y ellos dicen que le siguieron y le dijeron, ¿por qué me seguís? Y dicen ellos, muéstranos tu casa. O sea que estos siervos, discípulos de Juan el Bautista, querían entrar en esa presencia, en esa casa que es nuestro Señor Jesucristo, y dice, muéstranos dónde vives. Y Jesús los invitó y los llevó a su casa. Y al otro día, y compartió con ellos, al otro día salieron y encontraron a Simón Pedro. Y tiene su encuentro el Señor y le dice, sígueme, y Simón Pedro lo sigue. Ahí da inicio lo que Dios quería, plantar también su reino eran de su pueblo, pero era lo que Dios iba a tomar para luego alcanzarnos a nosotros los gentiles. Se encuentra con Natanael, pero llegan los discípulos y le dicen, Natanael, hemos visto al Mesías. Y ellos dicen, ¿y saldrá algo bueno de ese lugar? ¿Podría salir algo bueno de ese lugar para que ustedes digan que Él es el Mesías? O sea que Natanael en cierta forma no creía que algo bueno saliera de Nazaret. Mas sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, Natanael, le dice el Señor, te vi. ¿Cómo tú sabes mi nombre? Cuando Jesús le dice a Natanael, ¿cómo tú sabes esto y esto? Porque te vi cuando estabas debajo de aquel árbol. Y él dijo, verdaderamente, Él es el Mesías. Y él dijo, porque te dije, ¿lo crees? Porque te estoy diciendo, ¿tú crees esto? Aún mayores cosas verás. Y dice, mirarás ángeles subiendo y ángeles bajando. Verás el cielo abierto, donde ángeles subirán y ángeles bajarán. Le dijo Jesús a Natanael. ¿Qué le estaba diciendo? A Jacob revela, le muestra la escalera. Pero a Natanael le dice, ¿ves el cielo abierto? Mayores cosas verás. Porque ahí en ese momento Natanael vio esos ángeles subiendo y ángeles bajando. Y dijo, verdaderamente este es un verdadero hijo. ¿Y qué quiere decir esto? Que esa escalera que vio Jacob es nuestro Señor Jesucristo, que se revela ahora a Natanael. ¿En qué sentido? En que Jesucristo ahora es el puente que nos ha unido a nosotros entre el hombre y el Padre.
Porque dice que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Usted no va a llegar al Padre si usted no cree en Jesús. Natanael tuvo que creer en Jesús y le dice, verás mayores cosas. Tenemos que tener fe, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Fe es lo que no vemos. Entonces cuando dice esto, que ángeles están subiendo, pero quien permite que suban es Jesucristo la escalera. Jesucristo es nuestro intercesor. Jesucristo intercede cuando usted se acerca a Él. Jesucristo va a interceder por usted. Va a ir al Padre y va a clamar por usted porque Él es nuestro abogado. Nuestro Padre es un juez justo que dio a su Hijo unigénito en rescate de nosotros. Pero solo a través de esa escalera va a haber una comunión entre usted y Dios Padre. Pero no solamente Jesús va a ser nuestro abogado, que va a ser nuestro sumo sacerdote, que va a llevar lo que nosotros necesitamos al Padre, o sea que Él va a representarnos ante el Padre, y como hacía el sumo sacerdote en el pasado, cuando Moisés llevaba el tabernáculo, era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo y presentaba al pueblo. Si el pueblo había pecado, entraba cada año el sumo sacerdote con sangre de machos cabríos y la colocaba ahí para que Dios perdonara a su pueblo, pero él solo representaba a su pueblo y a él mismo. Pero si el sacerdote, el sumo sacerdote pecaba, él instantáneamente, porque Dios es santo, él caía muerto. Y ese año no había redención ni remisión de pecados. No se podían remitir, o sea que ese año tanto el pueblo y aún el sumo sacerdote que caía muerto ahí revelaba que no había remisión. ¿De qué? De esos pecados. Mas Cristo se presentó como sumo sacerdote de una vez y para siempre. No es todos los días, sino que Cristo ya se presentó ante el Padre por usted y por mí, pero Él mismo es un ¿qué? Es un apóstol. Es un apóstol, un enviado de Dios a traerle las buenas nuevas a usted, el que le trae la bendición a usted, el que se comunica con usted. Y ese es a través de ¿quién? Del precioso Espíritu Santo, que nos habla a nosotros lo que el Padre quiere. O sea que hay una intercomunicación. Él lleva y Él trae respuesta. Y así mismo usted es un sumo sacerdote. Y yo decía, Señor, si nosotros somos enviados de ti a traer estas buenas nuevas de salvación, esto que yo les estoy hablando ahorita, si yo soy una enviada en predicar el evangelio de Él, por eso dice la palabra que lo hagamos con temor y temblor, porque si no lo hacemos con temor y temblor, podemos sacar palabra que no viene de Dios, porque nosotros somos enviados a predicarle la palabra a los moradores de la tierra. O sea, somos la voz de Dios mismo que estamos trayendo esperanza. ¿Esperanza a quién? Aquel que lo necesita. Y sabe, cuando usted empieza a tener esa relación entre Dios Padre por medio de Jesucristo, usted empieza su corazón ¿a qué? A cambiar. Y empieza usted a sentir misericordia. No porque usted sea Dios, sino que es Dios en usted. Que empieza usted a ver a aquellos jóvenes en la calle o muchos jóvenes que están atados por el diablo en vicios. Usted los ve en drogas, en alcoholismo, en homosexualismo. Y entonces usted empieza a tener una compasión por ellos, porque Cristo se ha envuelto en usted,
Cristo se ha formado en usted y es lo que Dios quiere, que usted ame a su prójimo. Pero nosotros en nuestra naturaleza física somos bastante egoístas, porque nosotros pensamos en lo mío y solo en lo mío. Mas el Padre no pensó solo en lo suyo, sino que dio el regalo más grande, y ese regalo más grande fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de Dios no hay egoísmo, en el corazón de Dios no hay envidia, sino que Él tiene un corazón compasivo, y dice que cuando Jesucristo vio a aquella gran multitud, a quienes le repartió de comer, el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Quizás ellos no lo buscaban por Él mismo, sino que lo estaban buscando por la comida que Él estaba. Pero Jesucristo tuvo compasión, porque Jesucristo tenía el corazón del Padre. ¿Qué corazón tiene usted y qué corazón tengo yo para poder tener compasión de cada morador de la tierra? Si Cristo se dio completamente por los moradores de la tierra, si Cristo se ha formado en usted, usted tiene que sentir compasión. Es muy diferente, y ahora yo lo entiendo, porque mucho tiempo me decía ser una oradora que oraba al Señor, pero muchas veces oramos a la simpleza. Y nos dicen, ore por mí, y oramos a la simpleza. Y muchas veces oramos, Señor, mira a los pobres, mira a los huérfanos, mira a las viudas. Pero en sí, aún no ha nacido esa compasión que es Cristo Jesús. Y esas oraciones muchas veces no suben porque lo hacemos de dientes a labios, pero no lo hacemos de lo profundo de nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque no hemos entrado en el reposo de Dios. Y verdaderamente, este es un tiempo en el cual el Señor ha hablado a mi corazón. Cuando el Señor me habló en Isaías 26 y me dijo que había juicio sobre la tierra para que los moradores entendieran sabiduría, tuvieran sabiduría, entendieran justicia. Entonces yo entendí que usted y yo, que somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que Cristo se ha formado en nosotros, usted tiene que doblar rodillas, pero con un corazón compasivo, ser ese intercesor que ore, porque dice, perseverando en toda oración y ruego en el Espíritu. Usted tiene que empezar a orar en el Espíritu y empezar a pedirle a Dios que todos esos jóvenes sean libertados del cautiverio de Satanás. Porque esos jóvenes están atados en cautiverio. Pero cuando nosotros doblamos rodillas y le decimos, Señor, ten misericordia de ellos y sácalos de donde están, Señor. Ayuda a los padres a salir de esos vicios, a salir de esas prisiones, Señor. ¿Cree usted que no toca el corazón de Dios porque es Cristo mismo que está como sumo sacerdote intercediendo por esa juventud que necesita de Dios? Y no solo la juventud, sino de todo morador de la tierra, para que lo conozca a Él y pueda entender que hay un Dios que liberta, un Dios que trae vida. Usted me va a decir qué clase de vida. Que en medio de la aflicción que pasemos en este transitar de esta tierra, usted pueda encontrar paz y ellos puedan encontrar paz. Usted ha sido llamado a ser sumo sacerdote también, por medio de Cristo Jesús. Clamar ante Dios y traer también una palabra. ¿A cuántos usted le ha hablado? ¿A cuántos usted ha sido la voz de Dios?
usado su boca para hablarle a otros que hay reposo, que hay descanso, que hay vida para ellos, pero que nace de lo profundo de su ser, no con látigo, sino con amor y mansedumbre, porque a ellos se les llega con amor y mansedumbre, no se les llega con palabras duras, sino con palabras de amor, porque ellos están tan lastimados, porque hay tanto joven y tanto morador en la tierra que viene de un sufrimiento que trae algo del pasado que ha lastimado su corazón y que necesita que usted sea la voz de Dios y usted también pueda llevar esa voz al Padre por medio de Cristo Jesús. Entonces dice aquí, vamos a continuar, en el 2 dice, en el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés fue llamado para ser fiel con la casa de Dios que era Israel, y Moisés fue fiel como siervo, pero Jesucristo fue fiel como hijo de su propia casa. Y ahí mismo dice, porque toda casa es hecha por alguno. La casa dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Luego dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Él fue fiel a su pueblo. Pero luego dice, como siervo para testimonio de todo lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, pero Cristo como hijo sobre su casa, como el que hizo la casa, y la casa es esto, usted y yo. Pero dése cuenta de que ahí dice algo donde dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, o sea que hay algo que no lo podemos ser casa de Cristo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que usted y yo vamos a ser casa de Dios si retenemos la fe y la esperanza en Él, la confianza en Él. Si no, no podemos ser casa de Él. O sea que Él ha hecho una casa, una habitación de usted y de mí. ¿Para qué? Para Él habitar. Pero si usted confía plenamente en Él, y sigamos, porque Dios aquí nos da unas advertencias. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu del Santo, o sea, ¿quién habla? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, si nosotros hemos oído hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo de Israel provocó a Dios a enojo. ¿Y cómo me va a decir usted? Porque no confiaron en Él. Y por cuanto no confiaron en Él, no entraron en el reposo que es Cristo Jesús. Usted tiene que confiar plenamente en Dios para que sea usable en las manos del Señor. Y dice luego, donde me tentaron vuestros padres el 9, me probaron y vieron mis obras 40 años, porque Dios se hizo ver al pueblo de Israel a través de sus obras, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. A
habemos muchos que aún andamos vagando. ¿En qué? En nuestro corazón. ¿Y qué es vagar? Vagar es no creer, a veces decir sí creo, pero a veces decir no creo, no tengo confianza en Dios, pero a veces sí tengo confianza en Dios. Pero ¿por qué dice Dios que divagamos en nuestro corazón? Porque aún no hemos conocido sus caminos. Y el Salmo 19 dice que cuando nosotros miramos la obra de Dios, logramos entender los caminos de nuestro Señor. Luego dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea que le dijo a su pueblo Israel que no entrarían en su reposo. Y dice, mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad refleja un corazón malo. Cuando yo estaba leyendo esto, me puse a pensar muchas veces, nosotros no confiamos en Dios. A pesar de que vemos sus obras, no confiamos en pleno de Dios, en la plenitud de Dios. Y Dios dice que el que no confía en Él, como el pueblo de Israel, es un corazón malo. Y yo le dije, Señor, yo quiero confiar en ti plenamente, ciegamente, porque confiar es ciegamente. Pero a cada momento divaga nuestro corazón. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que no lo va a hacer? ¿Será que sí lo va a hacer o no lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Porque Él es fiel a su palabra y fiel a su verdad. Envió a su Hijo en rescate suyo y mío. Él lo va a hacer. Yo no sé en qué usted está pasando en este momento. Algún joven de su familia, algún familiar suyo. Dios quiere que si usted se acerca a Él, crea que le hay, porque la incredulidad produce un corazón malo. Dios quiere que no seamos de doble ánimo, sino que seamos de un corazón firme, que le creemos a sus promesas. ¿Qué usted está pasando ahorita que Dios quiere que usted pueda tener su reposo en Él? Que usted pueda tener su descanso en Él. Pero la incredulidad no lo va a llevar a un reposo, a un descanso. Está esperando algo de su hijo, de su esposo, de su trabajo, de su salud. Dios me está hablando plenamente que yo tengo que tener confianza en Él. Que no sea como el pueblo de Israel que lo probó. Pasaron el Mar Rojo y no tuvieron agua por 3 días. Y empezaron a reclamarle a Moisés y a decirle, ¿por qué no nos dejaste allá? Muchas veces hemos dicho desde que vine a los pies de Cristo, he pasado penas quizás. Cuando estaba allá, estaba bien, está equivocado. Porque en Dios está el reposo, está el descanso, pero solo está en confiar plenamente en Él. Si Él hizo los cielos, la tierra, el firmamento, las aves, lo hizo usted, ¿qué no hará? ¿Qué no podrá hacer mi Dios? Pero no hemos entendido, no hemos dejado entrar todo eso a nuestro ser. Y por eso nos constituimos un corazón malo. Y dice ahí, antes, vamos a leer de nuevo el 12, el 3:12 de Hebreos, que dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para Dios es hoy. No existe el mañana, sino el hoy. Hoy tienes que creer, hoy tienes que depositar tu confianza y tu corazón en Él, hoy, no mañana. Dice hoy, para que ninguno de vosotros
se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, vuelve a decir, si oyeres hoy su voz, es de escuchar su voz. Si hoy usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Oyeron, pero le provocaron. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. El Señor se disgustó por la falta de confianza y los estuvo dando, ¿qué? Vueltas 40 años en el mismo lugar, pero siempre proveyéndole, porque ellos se quejaron por el agua, se quejaron por el maná, se quejaron por todo, pero el Señor seguía dando sus obras para con ellos, porque ese es un Dios de misericordia y de verdad. Y dice, y con quienes estuvo el disgustado 40 años, y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Usted y yo no podemos entrar en el reposo, en el descanso, que es Cristo Jesús. O sea que no nos podemos hacer uno con Cristo por la incredulidad. Si hay incredulidad en mi corazón, no voy a lograr hacerme uno en Él, porque Él es mi reposo, Él es mi descanso, Él es mi quietud, Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza, Él es mi firmeza. Pero si yo no creo, no voy a tener paz, no voy a tener quietud, no voy a tener reposo por falta de ¿qué? De incredulidad. Voy a vagar 40 años como vagó el pueblo de Israel. Y no entró a la tierra prometida, no logró entrar al descanso. Y dice, ahí mismo en el 4:1, temamos pues, tiene que haber temor. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea que aún está esa promesa. Todavía permanece la promesa de entrar en el reposo, pero dice, temamos pues. Haya temor en nuestro corazón. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. No les aprovechó la palabra al pueblo de Israel. Porque no fue ¿qué? Porque no fue acompañada de fe. La palabra tiene que ir acompañada de fe para que nos aproveche. Tenemos que aprovechar esa palabra preciosa del Señor con fe, con firmeza, con confianza. Él es nuestra roca en el cual podemos sentarnos y descansar. Y mientras nosotros reposamos en su palabra, Él gana nuestras batallas y nuestras victorias. Y Él va a ganar, Él ya ganó las batallas, Él ya ganó la victoria. Pero nosotros como seres humanos necesitamos continuar y solo en Él. Solo cuando nos sentamos en esa piedra como Moisés se sentó en esa roca y alzó sus manos a través de Ur y su hermano, ¿qué dice? Él pudo darle victoria a su pueblo. Reposemos en Cristo, reposemos en su palabra, oigamos con fe. Que la palabra que se escucha no sea vana, sino que venga cargada de fe. Y vamos a ir
casi al 7, porque es larga esta palabra, y dice: otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz. Nos vuelve a decir: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea que el reposo no vino por Josué, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hubiera ¿qué? No se hablaría después de otro día. Y ese otro día llegó y ha llegado, y se llama Jesucristo. Jesucristo quiere entrar a nuestro corazón y que entre la paz y la quietud en nosotros y podamos reposar en Él. Él quiere ser nuestro reposo. Ya no se trata de el Antiguo Testamento que al séptimo día reposaron. No. Jesucristo hizo todos los milagros cuando anduvo en día de reposo, porque estaba enseñándole a su pueblo que el reposo era Él. Y el reposo usted lo encuentra en cualquier momento. En cualquier necesidad, su reposo es Cristo. No tiene que esperar un sábado para decir usted: ese es el día de reposo. Ya no. Su reposo es Cristo. Por eso dice aquí, diciendo después de tanto tiempo, que no se hablaría después de otro día. Si Josué les hubiera dado el reposo, ningún hombre puede dar el reposo más que solamente Él. Puede darle el reposo a usted y puede dármelo a mí. Ningún hombre, solo Cristo. Y dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No es por obras. Usted ya reposó de las obras, y también Dios, también Jesús, porque Jesús ya se presentó como su sumo sacerdote ante el Padre. Ya no hay más que hacer. Él ya lo hizo todo. Solo está en creer en Él, confiar plenamente en Él. Y vamos a continuar para terminar esto. Y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. Oh sí, Señor. Procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Invitemos, clamemos. Si usted ha encontrado el reposo ya a través de su palabra, ahora pida el reposo por los jóvenes perdidos, por esos hogares disfuncionales. Empiece a sentir amor por su prójimo, aún por aquel que le ha causado daño. Cuando entra el reposo de Dios, empieza usted a sentir algo diferente. Algo cambia dentro de usted. Y viene la compasión y la misericordia de Dios a su corazón. Porque ahora usted ya descansa en su Señor. Y si usted ya descansa, ahora puede visualizar lo que se ve afuera. Que hay tanta gente que necesita entrar al reposo. Y que usted necesita ser ese sumo sacerdote y ese profeta y ese apóstol para ese necesitado. Terminemos donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. A veces lo hemos entendido de otra manera, y hoy lo vamos a entender de esta manera. Si nosotros no entramos en la confianza de Dios, esta palabra que se habla
y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viene y examina y evalúa mi ser, y evalúa mi todo. Y entonces dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas son manifiestas en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo tenemos que dar cuenta. Hoy, creámosle al Señor que Él es nuestra plena confianza, Él es nuestro reposo. Y que solamente estaremos en Él porque Él conoce lo profundo de nuestro ser. Él evalúa y examina, y que no nos hallemos como el pueblo de Israel, que no entró a la tierra de reposo, que no pudo entrar al descanso por causa de su incredulidad, por la dureza de su corazón. Cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a creer en Él, a creer que hay muchos afuera que necesitan del reposo, y que nosotros nos vamos a poner en la brecha para poder clamar. Vamos a doblar nuestras rodillas para que todos ellos sean libertados en el nombre de Cristo Jesús y puedan hallar descanso. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, te doy gracias. Queremos ser parte de esto, Señor. Queremos ser parte de lo tuyo, partícipe, Señor, del sacerdocio de Cristo Jesús, donde podamos subir, Señor, nuestras oraciones puedan subir y puedan también traer una respuesta del Padre, porque nuestra escalera es Cristo Jesús, quien hace subir y bajar. La voz del Padre nos representa a nosotros, tanto ante el Padre, y representa al Padre ante nosotros. Padre, en esta hora nos unimos como cuerpo tuyo. Tú conoces las necesidades, Señor, y tú sabes por qué necesidad está pasando cada uno. Quizás hay un hijo alejado de ti, perdido en las drogas, o quizás no un hijo, quizás un sobrino, quizás no un sobrino, quizás un hermano, quizás un primo, o quizás no eso, sino que hay un vecino, Señor, que lo vemos divagar, Padre, y que lo vemos ir y venir, Señor, y vemos en él una desorientación. O vemos, Señor, a esos jóvenes caminando en la calle, atados a un mundo, Padre, de muerte, a un mundo, Señor, que los está llevando directo, Cristo de la gloria, a la muerte. En esta hora nos unimos como cuerpo tuyo para clamar y rogarte, mi Dios, que esos jóvenes sean libertados en tu poder. Tú me decías que no debemos de llamarle a nadie feo, porque muchas veces decimos fulano de tal es feo, porque ellos son hechos a imagen tuya. Tú creas y haces a los demás como quieres. Perdónanos, Señor, porque hemos usado palabras incorrectas, mi Dios, ante la humanidad. Hemos menospreciado, Señor. Hemos rechazado, Señor. A tantos hablamos mal, cuando debiéramos de doblar nuestras rodillas ante ti y pedir misericordia y compasión, Padre, porque tú eres un Dios compasivo. Pedimos hoy compasión por ellos, Padre, que no los discriminemos. No somos quienes, Señor, ni mucho menos para hablar mal de ellos, Padre. Ayúdanos a no hablar mal de nadie,
poderoso. Padre, te doy gracias por esta palabra, porque ha hablado a mi corazón y sé que ha hablado a muchos corazones, Señor. Gracias, precioso Rey, nos unimos para que tú sigas obrando en nosotros primeramente, Señor, para que nuestro corazón se convierta a ti y convertido podamos ser, Padre, aquellos que llevemos salvación a otros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hora y me los llene de su gracia infinita. Así que si Dios nos lo permite, nos veremos en una otra oportunidad. Que a Él sea la gloria, la honra, la alabanza, porque el que debe de brillar es Él únicamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya.